Saludos, Máster Liliana Vaque Catuto. Somos el grupo 4, denominado Los Traicioneros. Los integrantes son Adriana Ángel, María Ángel, Noemí Bernardino, Clever González, Madeline Muñoz, Jordi Suárez y quienes habla, Odalis Balón. El proyecto educativo que nosotros hemos considerado va direccionado a la salud mental de los niños. El tema de nuestro proyecto o título de nuestro proyecto se denomina Seamos libres y felices, un incentivo a mantener la salud mental mediante sesiones centradas en juegos o actividades para lograr individuos socialmente sanos dentro de las instituciones educativas. El proyecto Seamos libres y felices tiene como principal objetivo impulsar el mantenimiento de la salud mental de los niños, ya que esto no es una cuestión de lujo, sino más bien una cuestión de salud y bienestar. ¿Y cómo se logrará esto? Pues mediante la aplicación de juegos o actividades que se realizarán de manera atractiva y motivadora. Es importante implementar el estudio de la salud mental debido a las diversas situaciones que ocurren, ¿no?, en la sociedad. Es adecuado y conveniente implementar el proyecto, ya que de esta manera direccionará a los estudiantes al buen mantenimiento de su salud mental. Planteamiento del problema. Cuando se habla de salud mental es condescendiente hablar de diversos trastornos mentales que existen en la sociedad y que según la Organización Mundial de la Salud son problemas que prevalecen y que se presentan en la actualidad con un aumento progresivo y expansivo para la población menos favorecida. En este caso son los niños, niñas y adolescentes, debido a que en esta etapa de la vida pues existe una pequeña transición de lo que es la dependencia infantil a un desarrollo de autonomía en el individuo. Los trastornos mentales surgen a partir de diversas situaciones que pueden experimentar el niño o adolescente. Están determinadas por múltiples factores, en este caso son los económicos, y biológicos, psicológicos y medioambientales. En otros términos, nacen o provienen de la vida cotidiana. Cuando un individuo se enfrenta a una de estas situaciones, se generan diferentes emociones. Por lo general no son muy agradables. Y contextualizando a la población, estos niños y adolescentes no tienen desarrollado un sentido de autocontrol para estas ocasiones, ¿no? Por ende, su reacción va a ser errónea o incluso explosiva. Con el tiempo, estas respuestas pueden convertirse en las principales o más comunes trastornos mentales del ser humano: ansiedad, depresión, estrés, déficit de atención y hiperactividad, entre otros, ¿no? Son problemas psicológicos que pueden llegar a tener consecuencias desastrosas. Es importante saber que no nacen de manera espontánea, sino más bien aparecen progresivamente con más frecuencia si no son tratados. Cuando se diagnostica un trastorno mental, por lo general no viene solo, es decir, que probablemente venga acompañado de otro trastorno con las características similares. No existe una cura o receta para aliviar estos trastornos mentales, debido a que son situaciones psicológicas que afectan directamente el bienestar físico, mental y social del individuo. Hay que considerar que cuando se presenta un cuadro de diagnóstico de enfermedad o trastorno mental, implicará que se presentarán cambios tanto en la conducta como en los sentimientos e incluso en los pensamientos del individuo, en este caso serían los niños. Estos van arraigados y afectados en sus ámbitos sociales y educativos, ya que por lo general provocan sentimientos de angustia e incluso imposibilitan ciertas funciones innatas del ser humano. Para realmente poder definir algo como un trastorno o como una enfermedad de salud mental, deben de considerarse observar primero los síntomas que presenta el niño. Por ejemplo, falta de habilidad social, cambios repentinos de humor, puede estar en un momento enojado y en otro momento pasar rápidamente de estar feliz, cambios de conducta en el pensamiento y posterior a ellos expresar lo que siente y de qué manera lo expresa. También es importante considerar que los síntomas no siempre van a ser iguales, estos siempre van a depender de la edad que tenga el individuo. También se debe de empezar a prescindir de lo que son los tabúes generados a lo largo de los años, tales como deberás vivir medicado por mucho tiempo, esa enfermedad no tiene cura, no podrás costear con aquel tratamiento e incluso con el denominado son cosas de la edad. Dichas opiniones impiden que se tome la verdadera importancia de lo que es la salud mental en las edades tempranas, ya que ellas solamente buscan el gran beneficio y el manejo de las emociones, los pensamientos y las actitudes del infante. Es necesario que desde ahora se haga conciencia en la importancia del tema y de que se incentive en los niños el cuidado por la misma,
Esto nos permitirá tener niños felices, jóvenes capaces de existir y adultos con la capacidad de resolución de problemas. Nuestro proyecto tiene como objetivo general fomentar el mantenimiento de la salud mental mediante sesiones centradas en juegos o actividades para lograr individuos socialmente sanos dentro de las instituciones educativas. De este objetivo general se desglosan 3 objetivos específicos, los cuales son, como objetivo específico, establecer la importancia de la salud mental en los estudiantes de las instituciones educativas para el fortalecimiento del aprendizaje. Como segundo objetivo, identificar las actividades que capten la atención del estudiante para realizar la aplicación de las mismas. Y por último, incentivar a los estudiantes de las instituciones educativas a la práctica de juegos en sus tiempos libres para el fortalecimiento de su salud mental. Todos estos objetivos van encaminados y direccionados al buen mantenimiento de la salud mental de los niños. Muy bien, para poder definir a la salud mental es importante considerarla como un estado de equilibrio y adaptación activa y suficiente. Es decir, que la persona debe mantener un equilibrio armónico entre sus procesos mentales y su estado emocional, para que pueda reaccionar de manera oportuna ante las situaciones que le acontezcan. De no ser así, y bajo la influencia de nuestras decisiones, malas decisiones y la convivencia no tan agradable con otras personas, pueden desenvolverse luego a corto, mediano o largo plazo como trastornos de salud mental, entre los cuales la estadística menciona que uno de los principales son los depresivos, los siguen los mentales y neurológicos y posteriormente a ellos los de tipo afectivo. Ahora, existen 3 elementos, según Zumba 2022, de carácter negativo en cuanto a nuestra salud mental. Con ellos estamos con la afectividad. Es decir, que si esta parte es vulnerable, entonces vendrá a desencadenar unas reacciones no positivas dentro de la persona. Imagínense un corazón dañado o una agresión recibida de su entorno, entonces vendrán a generar reacciones no adecuadas que por obvias razones empezará a manifestarse de manera negativa. Ahora, la regulación emocional es la capacidad de la persona que tiene para controlar ciertas emociones o ciertos estados de ánimo que la persona se la podría catalogar como negativa. Ante estas reacciones es que la regulación emocional no actúa de manera eficiente, por ende empieza a haber reacciones muy inadecuadas como el consumo de sustancias o caer en depresión alta y reacciones de agresividad o alguna otra en especial. Y la última es el estrés. El estrés es muy conocido entre todas las personas, pues es la sobrecarga que tiene una persona en sus actividades y por ello llega a un estado de cansancio en el que no puede mantenerse totalmente bien y no puede desarrollarse completamente porque está colapsado, por decirlo así. Ahora, ¿quiénes pueden padecer daños en su salud mental? Pues todo el mundo. Todos aquellos que estén ligados a un estilo de vida no muy adecuado, con desorganización, con trabajos extra, con tiempos en sus jornadas laborales exigentes, una persona que estaría propensa a recibir daños de tipo verbal, psicológico, físico, todas las personas pueden estar consideradas como vulnerables ante el buen estado de su salud mental y no descartamos en esto a los niños, quienes son mucho más susceptibles a los daños y cambios que existen en el ambiente, por lo cual es importante considerar su estado actual y personal en ellos como para poder atenderlos en todo lo que necesitan. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre los juegos y actividades para trabajar la salud mental. Es importante mencionar que esto nos ayuda a prevenir futuros problemas de memoria o trastornos. Al docente a identificar las emociones, sentimientos y estado de ánimo de sus estudiantes para poder continuar con la clase. Juegos de expresión emocional. Consiste en enseñarle a cada estudiante una tabla con las distintas expresiones del rostro, como son la tristeza, el enfado, la felicidad, la ira u otros. Aquí el niño o la niña debe escoger la emoción con la que se identifica, ya sea podría ser una tabla o podrían ser cartillas. Bien, esto le da facilidad
al estudiante a darle a conocer al docente cómo se encuentra, su estado de ánimo más que nada de ese día. El juego del nombre consiste en darle al niño una hoja de papel donde debe escribir su nombre de forma vertical y en cada letra anotar las cualidades que considera que tiene, como muchos los conocemos también como acróstico, ¿ya? Esto de aquí permite fomentar el autoconocimiento y lograr confianza en sí mismo para el cumplimiento de objetivos. Es decir, muchas veces en el aula de clase o en cualquier parte encontramos a niños que tienen miedo a expresar lo que sienten en ese momento y no encuentran con quién, porque tal vez la persona a la que le van a contar su problema no lo va a tomar de la mejor manera, ¿ya? Y esto le ayuda, más que nada, este juego del nombre le ayuda a conocer cuáles son sus capacidades, sus habilidades que posee y poder tener la seguridad. Otra de las actividades que podemos implementar dentro del proyecto es el diario. Nos dicen que la escritura terapéutica tiene la base en la necesidad de poder expresar los sentimientos, especialmente cuando no puede ser expresada a través de lo verbal. La escritura se convierte en un segundo medio para que las personas puedan expresar sus sentimientos o emociones y no quedarse con ellos para que no los puedan afectar. La actividad del diario conlleva 5 pasos. El primer paso es escribir los pensamientos. La persona puede escribir sobre lo que desee, sin restricción alguna. Aquí hay un pequeño desglose porque lo que la persona escriba va a ser netamente para ella, pero puede haber la excepción de que esta persona nos da autorización a nosotros para leer lo que ha escrito. Una vez que nos dé esta autorización, podemos brindarle una ayuda más especializada con especialistas, que ya sería un psicólogo, dependiendo de la situación que esté atravesando. El segundo paso es profundizar los sentimientos. El tercer paso es explorar los puntos de vista, que está muy ligado al segundo paso. Ponerse en una posición neutral o externa a la persona que le está pasando el problema, ya sea ella misma, pero considerar diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista. En el paso número 4 tenemos revisar notas y reflexionar. En este paso la persona puede darse cuenta del avance que ha logrado o ha obtenido desde que empezó a escribir hasta la actualidad. No tiene un final, pues si esto de escribir el diario se convierte en un hábito, puede ser algo que realmente beneficie a la persona y a más de un hábito, sea un hobby y posiblemente se convierta en una profesión, que está muy relacionada al paso número 5, que es crear. En el crear, la persona puede tomar su historia y convertirla en un pequeño cuento, una pequeña historieta, en una novela, en lo que desee. No hay restricción alguna. Nosotros, como los supervisores del proyecto, por así decirlo, solo le vamos a guiar a la persona a que pueda desarrollar todos estos pasos y al final pueda crear, siempre y cuando la persona desee. Esto de crear, de la misma manera, puede ser solo para la persona o puede salir al público en general para que otras personas se sientan identificados y que sientan que no están solos con los problemas que tienen. Gracias. Para finalizar la explicación, presentamos las conclusiones. La primera conclusión: la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas desenvolverse de mejor manera en el ámbito profesional y personal. Por esta razón, el mantenimiento de esta condición debe ser una prioridad, sobre todo ahora, en un constante cambio, donde es más fácil descuidar algo importante, la salud. Es así como surge la propuesta del grupo, que podría ayudar a niños, adultos y quienes no dedican horas al cuidado de su salud mental a mejorarla poco a poco. La segunda está bajo la premisa: los niños son la oportunidad de mejorar la sociedad actual. Y es así, es fundamental iniciar con ellos la educación en salud mental. Por ello, en este trabajo se describen juegos y actividades que realmente despierten su interés, y así se promueve el mantenimiento de la salud desde edades tempranas. Y esto nos conduce a conseguir estudiantes sanos socialmente dentro de las instituciones educativas. En relación a las recomendaciones, la principal sugerencia a partir del tema es la indagación de más actividades que se relacionen al cuidado de la salud mental, pues son una fuerte base para concientizar a más personas sin provocar rechazo, porque aún existen quienes no otorgan importancia al tema. Con actividades y juegos bien planificados se lograrán más progresos en los individuos, tanto interesados como quienes desconocen.
Y la segunda recomendación, continuar con proyectos o campañas donde la salud mental se transforma en una cuestión indispensable desde la etapa infantil. Y mediante la propagación de este mensaje, se puede llegar a más personas y enseñarles que el bienestar de la mente facilita la resolución de problemas que se presentan día a día. Su metodología o forma de desarrollar el proyecto depende de los autores. No tiene que ser igual y será importante siempre que enfoquen el cuidado de la salud mental. También presentamos nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.